Muy buenas compañeros, estamos en un nuevo video de Alpha 7 Beta 6 para en este caso explicarles lo que es las representaciones gráficas. Primero vamos a entender que una gráfica es una representación de un fenómeno estadístico por el medio de figuras geométricas, ya sean puntos, líneas o rectángulos, con el objetivo de representar datos de una forma gráfica que permite de un solo vistazo darse cuenta del conjunto de elementos presentados. Es decir, que de una tabla de distribución de frecuencias nosotros ya habíamos explicado que tiene cada columna representa diferentes cosas o explica diferentes cosas que están en la tabla. En este caso la gráfica complementa esa representación de la tabla, ayuda a hacer una simplificación más precisa, digamos, para poder ubicarnos en el conjunto de los datos que estamos explicando en la tabla. Bueno, prosigamos. Los principales tipos de gráficas son 8 y los vamos a ver. Nos significa que cada gráfica posee ventajas para la que se adoptan mejor para representar un tipo de series estadísticos a otros. Es decir, puede haber variables que nosotros, por ejemplo, estamos armando en tablas, como pueden ser datos cualitativos y otros cuantitativos. Entonces, incluso podemos armar tablas de diferentes cosas, como en un ejemplo les doy, uno podemos armar edades y otra tabla puede ser de cantidad de autos. Son variables muy diferentes y cada uno de estos gráficos ayuda a representarlo de mejor forma. De los cuales tenemos el número 1, ustedes lo pueden ver, es el diagrama de barras, el 2 el pictograma, el 3 el gráfico de sectores o pastel, el 4 el diagrama de frecuencias, el 5 el histograma, el 6 el polígono de frecuencias absolutas y relativas, el 7 el polígono de frecuencias acumuladas u ojivas mayor, menor, ya lo vamos a ver ahí en ese punto. El 8 el gráfico de líneas. Bueno, esos son los 8 gráficos que nos explican en el libro de estadísticas de Rufino Moya, y lo que voy a hacer es principalmente explicarlo cada uno, cómo se utiliza, cómo se arma. Y vamos por el primero, por el diagrama de barras. Bueno, el diagrama de barras este gráfico se utiliza para representar variables cualitativas o cuantitativas discretas. Entonces ya vemos que en qué casos podemos utilizar este tipo de gráficas. Está representado por una serie de rectángulos o barras. En este caso les pongo la imagen en el título de la gráfica, por ejemplo, dice matriculación de sistemas educativos. Y algo que quiero explicar en ese punto es que por lo general tiene muchos nombres al momento de graficar: el eje de las X, el eje de las Y, el eje de las coordenadas, pero en mi caso, para no complicarnos la vida, yo lo voy a llamar eje vertical, en el que están los alumnos, y eje horizontal, en donde están los años. ¿Ya? Eso es algo muy importante, siempre identificar las variables que están en cada coordenada, en cada eje, para que nos podamos ubicar bien sobre qué estamos hablando. Y algo muy importante que les recomiendo que siempre utilicen es colocar el nombre de su gráfica. Así directamente ustedes pueden ver sobre qué estamos hablando y qué variable está en cada extremo de las líneas, ¿no? En este caso son las matriculaciones de sistemas educativos. Y les voy a explicar un poquito. Es simplemente hacer barras, y en el eje horizontal están los años. Bien, ustedes ven el año 1979 y 1980, y en el eje vertical están los alumnos. Bueno, en este caso es muy fácil, podemos ver que en el año 1979 había 5.080 alumnos, y en el siguiente año, que es el 1980, esa cantidad de alumnos ha aumentado a 5.160. ¿Ven? Es lo más fácil, por así decirlo, que puedo explicarles en este momento de lo que es el diagrama de barras. Simplemente es representar de la forma de barras la variable que estamos hablando. En este caso eran los alumnos matriculados del sistema educativo. Bien, pues lo siguiente, que es el pictograma. Nos dice: es una representación de las series estadísticas por medio de símbolos. Bien, vamos a verlo a qué se refiere con símbolos. Y tenemos un ejemplo que dice: se tiene datos sobre la evaluación de una población activa por rama de actividad de 2 años. De 2 años, o sea, nos quieren mostrar
cómo es la rama de actividad entre esos 2 años, si ha subido o ha descendido. Y ustedes pueden ver los datos. La rama: tenemos agricultura, industria, construcción, transporte, servicio público, trabajo y comercio. Y la variación de esos años, si ha aumentado o ha descendido, puedo decir que las personas que están trabajando en esa área. Ejemplo, en la agricultura en el año 1950 tenía 100 y en el siguiente año, en el año 1960 ha caído a 70 personas solamente. Entonces, cada uno de estos estamos comparando las personas que están trabajando entre esos años y su descenso o ascenso que han tenido. Y esto también lo vamos a graficar con un pictograma. Ahí están. Como les decía, siempre es muy importante que pongan las variables en cada extremo de sus gráficas de lo que están hablando. En este caso, las variaciones están en el eje vertical y la rama de actividad está en el eje horizontal. Bien, y como ya os he mencionado, son 2 años, por lo que el año azul vendría a ser representado en 1950 y el año naranja está en 1960. Y ahí ustedes pueden verlo, lo mismo que les he explicado hace un momento, solamente que de forma gráfica. Evaluación de la población activa por rama de actividad es el título, y ustedes a simple vistazo ya pueden ver que la agricultura el año 1950 estaba con 100 trabajadores y en el 1960 ha caído a 70 trabajadores. Entonces, de esa manera ustedes pueden ver de diferentes ramas cómo ha sido su comportamiento, descenso o ascenso. De esa forma utilizamos este gráfico, ¿no? Para cada uno, para con la construcción, para el transporte, servicio público, trabajo. Ustedes pueden ver que ya está descrito en esa gráfica. Bien, pasemos al siguiente, que es la gráfica de sectores o pasteles. Ustedes lo van a ver mucho. Y nos dice: se utiliza para representar datos cualitativos o cuantitativos discretos. Bien, eso es un punto muy importante. Tiene un uso cuando se quiere mostrar los diversos componentes de una serie de datos. Y nos da de paso una fórmula. Una fórmula muy importante que la vamos a usar. Nos dice: x grados es igual a la frecuencia absoluta por 360 grados sobre el número total de observaciones. Entonces, los datos ya lo conocemos. NI sabemos que es la frecuencia absoluta, la N mayúscula grande es el número total de observaciones, y 360 es el grado total que tiene un redondo. Es por eso que lo multiplicamos por eso. Y para explicarles mejor, vamos a dar un ejemplo. Construye un gráfico de sectores para los gastos de publicidad en medios de difusión en cierto país en 1989. Bien, ahí tenemos entonces a la derecha, en la columna de la derecha, están los montos de gasto de unidades monetarias. En la izquierda, los medios de difusión, es decir, los periódicos cuestan, tienen un monto de gasto de producirlos de 4.976, de las revistas 1.061, de los televisores 2.533. Esos son los gastos que tiene la publicidad por cada uno de esos medios de difusión. Bien, si nosotros contamos todas las observaciones, o sea, todos los montos de gastos, va a ser nuestra N mayúscula, obviamente. Lo que nos daría, al sumar todos esos montos de gastos, un total de 14.306. Ese ya es un valor que tenemos y hemos encontrado. Y las respectivas frecuencias absolutas serían, pues, de cada uno, ¿no? El periódico es N1, revista sería N2, correspondiente a su monto de gasto así: N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7. Bien, lo único que tenemos que hacer en este momento es reemplazar con la fórmula que tenemos ahí. Y yo en este caso le voy a poner x1, x2, por el hecho de que para no mezclarnos, no confundimos. Y empezamos siempre de arriba para abajo. Bien, aquí tenemos entonces, como lo ven ustedes en la fórmula, es x1 va a ser igual a la frecuencia absoluta número 1, que ya no sé cuál es, que tiene un valor de 4.936 multiplicado por el 360 sobre el número total de observaciones, que es 14.306. Eso nos da un valor de 124,21. Y de la misma manera va a ser para todos. Con x2 va a ser lo mismo, solo que reemplazamos el siguiente valor, 1061, y nos da el resultado de 26,70.
El siguiente, x3, sería 2853 multiplicado por 360 sobre 14.306, que nos da un valor de 71,79. Estoy usando dos decimales, ustedes tengan mucho cuidado con eso porque les voy a explicar por qué. Sigamos, x4 con 1128, con x5 con 2548, x6 839 es el gasto, recordemos, x7 941. Bien, aquí yo ya les he dado la respuesta a todo y les decía una forma de redondeo porque tiene que, al sumar todos estos resultados, tiene que darnos una sumatoria total de 360 grados para que podamos graficar esa gráfica de sectores o pastel. Es decir, si yo sumo todos los resultados en este momento, los 124, 26, 71, 28, 64, 21, 23, nos tiene que dar el valor de 360 grados. Efectivamente nos da. En el caso de que no les salga un poco menor a esto, ustedes arreglenlo en la forma de redondeo, ya saben, a partir de 5 y tomar los decimales bien para que les salga 360 grados. Es muy importante al momento de verificar esto y lo vamos a ver por qué. Bien, para hacer la gráfica de sectores o pasteles, lo primero que debemos hacer es marcarnos un círculo en nuestra hoja. En este caso lo voy a hacer aquí, pero lo voy a explicar para que ustedes lo puedan entender porque yo no puedo hacerlo en hoja, pero aquí lo voy a intentar explicar lo mejor que pueda, ¿sí? Bien, hay un redondito, ustedes también lo marcan un redondo completo. Hacemos una línea recta entre el medio, ahí ustedes lo pueden ver, y en este caso nos daríamos apoyo de un transportador. Es muy necesario en este tipo de gráficos que utilizamos para que podamos encontrar los grados de x1, que es lo que hemos encontrado. Y vamos a encontrar primero con x1. Bien, ahí ustedes tienen que alinear exactamente el transportador de la línea con la línea que habíamos marcado. O sea, el transportador ya tiene una línea, ustedes lo pueden ver, y esa línea debe estar alineada con la línea que ustedes han marcado en el redondo. Y ahí empezamos. En mi caso, mi transportador que ustedes pueden ver empieza de 0 grados y acaba en 200 grados. Ubiquémonos arriba, en la parte de arriba. Ustedes ven 200 y abajo está un 0. Al siguiente está 190 y al siguiente 10. No nos vamos a enfocar en los 200, 190, 80, sino en el de abajo, en el 0, 10, así. Es decir, vamos en forma de reloj, de las manecillas de reloj, a este lado. Muy bien. Una vez que tenemos alineado, el primer valor de x1 que yo lo tengo aquí es 124. Muy bien. ¿Por dónde está? Sumamos a ver. 0, 10 y llegamos al 124, que estaría por ahí, ¿verdad? Ustedes ven que del centro, a partir del centro del círculo he marcado una línea hasta el grado de 124 que el transportador nos marca. ¿Ven? Del medio hasta el valor, hasta el grado de 124. Esa barrita que nosotros hemos marcado nos va a seguir para el siguiente valor. Ahí ustedes lo pueden ver, así quedaría. Y para proseguir tendríamos que alinear nuevamente la línea de nuestro transportador con la línea que hemos marcado. Ya no la recta, sino la amarilla, la que habíamos marcado recientemente. De esa forma ustedes pueden ver, ya está alineada. Y proseguiríamos con x2, que sería 26, si no me equivoco, y buscamos, ya les dije por el de abajo, por 0, 10, 20, y tiene que estar casi alineado el 26. Ahí, en mi caso, en ese punto es nuevamente desde el medio hasta el grado correspondiente. Lo propio para el siguiente, vamos a marcar nuestra línea y alineamos con el transportador. Y para el x3 sería 71 grados. Nosotros buscamos 0, 10, 20, 30, 40, 50, 71 grados. Muy bien. Hacemos la línea correspondiente ahí. Y así proseguimos para todos. Para el siguiente sería, alineamos el transportador, 28 grados. Muy bien, buscamos si está por ahí. No tan cerca del 30, pero a esa altura, 28 grados. Proseguimos. Nos ubicamos en la línea, alineamos al transportador y buscamos el valor del grado 64, que en mi caso está a esa altura. Sí,
Y acá estaríamos acabando. Nos faltaría este de aquí y el siguiente, que sería, alineamos con el transportador 21 grados. Nosotros buscamos, alineamos bien con la línea que hemos marcado. 21 grados estaría a este lado. Y bueno, ese sería, nos quedaría uno más, pero si es el último, obviamente va a ser todo el grado que nos sobren, ¿verdad? Recuerden ustedes que tienen una línea ahí, solo que yo no lo he puesto. Estos sobrantes son 23 grados, los que corresponden para ya acabar. Por eso les decía que es muy importante que su sumatoria los haga 360 grados, porque al sumar va a dar todo, tenemos que completar todo el redondo para que no nos sobre ni nos falte. En este caso 23 grados es ese pedacito que ustedes pueden ver, y se vería de esta forma. Ahí yo ya lo he hecho más bonito porque lo hice en Excel, pero ustedes también lo van a salir igualito si han seguido los pasos que les he mencionado. El hacer las operaciones y redondear siempre bien para que no les falte, no salga el valor menos o más de 360 grados. Bien, ahí ustedes lo pueden ver. Ya hemos partido en sectores, pero hay que, como les digo siempre, colocar el título y explicar sobre qué está hablando esa gráfica. Así que lo voy a acomodar y ustedes lo van a ver. Ahí ustedes van a ver, ya le he puesto el título, que es los gastos de publicidad por medio de difusión, y abajo están los colorcitos según lo que es. Ejemplo, el color amarillo son los televisores, es el televisión, que cuesta 2.853 el gasto de publicidad. Entonces de esa forma estoy explicando, ¿no?, cuánto cuesta, cuánto es el gasto de publicidad y según su método de difusión a partir del color, y en la gráfica estoy poniendo el monto de cuánto es el gasto. De esa forma entonces se grafica este ejercicio. Espero que lo hayan entendido muy bien, porque es muy importante que les digo que tomen estos pautas que les he mencionado para que no les salga mal la gráfica. Ok, prosigamos. Bien, estamos ya por la mitad, estamos en el diagrama de frecuencias y nos dice: se usa para la representación de los diferentes tipos de frecuencias. Por lo tanto, pueden ser confeccionadas 6 gráficos. Diagrama de frecuencias es simplemente todas las frecuencias que les había enseñado ya en anteriores videos. La frecuencia absoluta, relativa, acumulada, las acumuladas menor que y las acumuladas mayor que. Si nosotros vemos, cada columna de esas frecuencias tienen 1 y sumando todas van a ser 6. Les digo, la absoluta, relativa, acumulada menor que absoluta, acumulada menor que relativa, acumulada mayor que absoluta, acumulada mayor que relativa. Ya son 6 gráficas, 6 columnas de frecuencias, las cuales las vamos a representar, pero vamos a ver que tiene algunas variantes en cada uno. Muy bien, en este caso vamos a usar un ejercicio de una tabla que ya hemos hecho en videos anteriores: el número de hijos por familia. La marca de clase es el número de hijos, y las familias son NI. Entonces simplemente yo lo voy a explicar para que nos podamos ubicar, ¿no? Nos dice, hay una familia que no tiene hijos, hay 6 familias que tienen un hijo, y hay 5 familias que tienen 2 hijos, 3 familias con 3 hijos y una familia con 4 hijos. Así, de esa manera se explica más o menos la tabla de frecuencias. Lo que vamos a hacer es poco a poco armar las frecuencias y representarlas de forma gráfica. En este caso solamente voy a utilizar la frecuencia absoluta NI y la frecuencia relativa HI, que ustedes ya lo tienen en la imagen, y les voy a explicar cómo se arma el diagrama de frecuencias con estas dos. Bien, ustedes tienen ahí ya la tabla con los valores, y voy a empezar a explicar cómo graficar con las frecuencias absolutas. El número de hijos, en este caso ustedes pueden ver que le he puesto el título siempre en el eje horizontal, perdón, en el eje vertical primero va a estar las frecuencias absolutas, es decir, las familias, y en el eje horizontal va a estar la marca de clase, que son los números de hijos. Algo que quiero decirles es que mi gráfica no debería ser rectángulos, debería ser simplemente líneas, una línea recta.
vertical, solo que yo no lo he podido representar así porque están hechos en Excel, ¿ya? Entonces no quiero que ustedes lo hagan así como yo lo he hecho, en forma de rectángulos, sino son líneas rectas, cuando hablamos de frecuencias absolutas y relativas. Solo que yo no he podido hacerlos, mil disculpas por eso, pero les estoy explicando, por favor. Son líneas. Les voy a explicar. A ver, empecemos por aquí. Número de hijos. Hay una familia que no tiene hijos y está en el valor de 0. Eso debería estar marcado con una línea, no con un rectángulo, porque más adelante vamos a hacer los rectángulos, pero como les digo, por favor, eso es solamente una observación que les tengo que decir, que yo no he podido cambiarlo, pero son líneas rectas. Ustedes como lo grafiquen, hagan líneas rectas, no rectángulos como yo, porque si hacen rectángulos y dicen que gama de frecuencias, van a confundirlo. Entonces es mejor que lo hagan como indica el libro. En este caso yo les digo que son líneas rectas. Bien, aclarado esto, podemos proseguir al siguiente. Nos enfocamos en el siguiente. Podemos decir que hay 6 familias que tienen un hijo. Ven ustedes que está alineado la frecuencia con la marca de clase hasta el valor exacto. Y vale 1 y N2 vale 6. Entonces sube hasta el 6. Al siguiente. Y vale 2 hasta 5. Suben hasta el valor de 5. Así, de esa manera ustedes ya empiezan a graficar todo hasta la última marca de clase, que es 4, que llega hasta el valor de 1. Y simplemente lo decimos para forma de explicar que hay una familia que tiene 4 hijos. Y así, y miren esto, lo que nos indica así de forma de un vistazo, solamente vean la imagen, que hay más familias que tienen un hijo solamente. Hay 6 familias que tienen un hijo. Así ustedes ya solamente ven la imagen y dicen, es una forma más fácil de entender las tablas, porque en las tablas hay que ver cada uno de los datos, pero con las gráficas es un poco más fácil de comprender, de observar estos tipos de representaciones. Vemos claramente que la barrita más grande es la de 1. 6 familias tienen un hijo, de esa forma. Ahora pasamos con la frecuencia relativa, que es básicamente lo mismo. Aquí de la misma observación, compañeros, son líneas, no son rectángulos. Sí, por favor, eso les quiero repetir, son líneas, no son rectángulos. Yo los están hechos así porque están hechos en Excel, pero por favor son líneas, no son rectángulos. Bien, en el eje vertical están las marcas de la frecuencia relativa y en el eje horizontal están las marcas de clase. Si ustedes se dan cuenta, son similares, ambos tienen las mismas proporciones de las líneas, ¿ven? Son idénticas. Y esto pasa porque, bueno, ¿de dónde sale la frecuencia relativa? Pues de la frecuencia absoluta, de que siempre van a tener esa misma proporción. Solo en estos casos, porque vamos a ver que las frecuencias acumuladas ya son diferentes, pero en este caso son iguales, y se debe porque la frecuencia relativa sale de la frecuencia absoluta. Ahí vemos que se va a explicar simplemente así hablando numéricamente. Y1 vale 0 hasta 0,063. Y ustedes pueden ver que la línea sube hasta 0,063. La siguiente, Y1 vale hasta 0,375. Hasta el valor más arriba, el más grande. El siguiente, Y2 hasta 0,313. Ahí lo pueden ver. Entonces de esa forma es muy fácil. Solamente es marcarse las marcas de clases en el eje horizontal, en el vertical las frecuencias relativas y marcar las líneas de hasta dónde llega cada valor. Bien, ya hemos hecho dos gráficas aquí de dos frecuencias. Ahora pasamos a las siguientes. Nos dice, para graficar las frecuencias acumuladas menor que, estamos por las menor que, las tablas, la frecuencia, tanto absoluta y relativa, se debe llevar sobre el eje horizontal los valores de la marca de clase Y, levantando sobre cada uno de estos valores, además de completar con trazos horizontales hasta el valor inmediato. Para que lo podamos entender mejor, voy a hacer el mismo ejemplo que estamos haciendo ahora con el número de hijos, y vamos a sacar las frecuencias acumuladas menor que. Ahí ustedes ya lo pueden ver, la frecuencia acumulada menor que, ya lo he explicado hace videos atrás de cómo se arman estas tablas, así que ustedes lo pueden ver. Simplemente yo voy a pasar a lo que es como graficarlos, estas dos frecuencias que acabamos de encontrar. Muy bien, compañeros, ahí ustedes les voy a poner, ahí está la tabla.
con las frecuencias absolutas acumuladas y relativas acumuladas menor que. Para empezar a graficar la frecuencia absoluta acumulada menor que, empezamos con esa, hacemos la gráfica. Lo principal es colocar siempre el título, sobre qué estamos hablando y los valores en cada extremo. La frecuencia absoluta en el eje vertical y la frecuencia, perdón, la marca de clase en el eje horizontal. Bien, y lo voy a explicar un poquito cómo se hace esta gráfica. Bien, Y1 tiene valor de 0, llega hasta 1. Ustedes lo pueden ver ahí. Entonces marcamos una línea hasta el siguiente. Subimos hasta 1 y llegamos al siguiente. Hacia el siguiente Y, que sería Y2 con el valor de 1. Hasta ahí. Y Y1 tiene que subir hasta el valor de 7. Subimos hasta 7 y vamos al siguiente, una línea recta. Y proseguimos al Y3, que tiene el valor de 2, que tiene que subir hasta 12. Sube hasta el valor de 12. Y lo propio, una línea recta hacia la derecha, hasta el siguiente, al Y3, que tiene que subir hasta el valor de 15. Sube hasta el 15 y nuevamente marca hacia la derecha. Así progresivamente hasta llegar al final. Aquí tiene el valor de Y5 con el valor de 4, hasta tiene que subir hasta el valor de 16. Y hacemos la línea. Y en ese caso es el último, por lo que nuestra línea sería solamente eso. Ahí ya tendremos que descender, bajar. Entonces, si ustedes pueden ver, es una gráfica muy diferente a la que habíamos hecho con las frecuencias absolutas y absolutas y relativas. Ya no es lo mismo, en este caso son unidas los rectángulos. Bien, de la frecuencia acumulada relativa menor que es muy parecida, de hecho parecen gráficas muy similares, pero se debe porque tienen la misma proporción, ¿no? Como les había mencionado, el título es lo principal, el título que lo coloquen de cada gráfica y que señalen bien qué está en cada extremo. En este caso yo estoy poniendo que es la frecuencia relativa acumulada menor que, y en el eje horizontal sigue siendo la marca de clase. Entonces, lo mismo lo voy a explicar. Y1 tiene el valor de 0 y tiene que subir hasta 0,063 y hacemos el ascenso hasta 0,063, está por ahí. Hacemos la línea hacia la derecha hasta el siguiente valor, que sería Y1, y sería que tome el valor que suba hasta 0,438, sube hasta 438, y así progresivamente van marcando con las marcas de clase, se ayudan, suben y a la derecha, suben y a la derecha, suben a la derecha. En el último, por ejemplo, Y5 tiene el valor de 4 hasta el valor de 1. Bueno, sería el máximo, ustedes pueden verlo ahí, que sube hasta el 1. Como es el último, la marca a la derecha y baja. Entonces, de esa forma se grafican las frecuencias acumuladas, tanto absoluta y relativa. Muy diferentes a las anteriores, pues les decía que hay que verlas bien cómo se hacen estas gráficas. Bien, pasamos a lo siguiente. En este caso ya les he puesto ahí la tabla ya hecha con lo que son las frecuencias acumuladas mayor que. Recordemos que están, para diferenciarlas siempre les pongo yo un asterisco para que podamos diferenciarlas bien. Son las últimas dos columnas que ven ustedes en la gráfica y vamos a también graficarlas. Colocamos siempre el título y de la misma manera hacemos rectángulos unidos unos a otros. La voy a explicar. Colocamos los valores de los ejes, mira, NI acumulada mayor que, y la marca de clase. Muy bien, cuando Y1 vale 0, hay que subir hasta 1. Y0 tiene que subir hasta 16. Lo siento mucho, me he confundido con la relativa. Hasta 16, sí. Y1 tiene que subir hasta 16. Bien, sube hasta 16 y hacemos nuevamente la línea a la derecha. En este caso bajamos hasta el siguiente. Y2 vale 1 hasta 15. Tiene que llegar a 15. 15 y hacemos la línea hacia la derecha y bajamos. Para el siguiente, Y3 que tiene el valor de 2, subiría hasta 9. Hasta 9, ahí usted puede ver la línea que está marcada y iría a la derecha y descendería.
De esa forma ya acabaríamos con el último, que sería 4. Tendría que subir hasta 1, el valor más bajito. ¿Ven? De esa forma es como se grafica estas frecuencias acumuladas mayor que. Ahora pasemos con la relativa acumulada. ¿Qué vendría a ser ese? Colocamos los valores de cada extremo, acumulada mayor que y marca de clase, y correspondientemente hacemos lo mismo. 0 tiene que subir hasta el valor máximo, 1. Sube hasta el 1, derecha y baja. Siguiente, 1 tiene que subir hasta 0,94. Hacemos que suba y luego a la derecha y desciende hacia abajo. Siguiente, valor de 2 tiene que subir hasta 0,56. ¿Lo ven ahí? Está bajando el valor de 2, el valor de 3 ya es el siguiente, y el último sería el valor de 4, que tiene que subir hasta 0,06. Ahí ustedes pueden ver, solamente es eso. Son similares, no es que sea coincidencia, ¿verdad? Sino que esto se debe porque son prácticamente similares a cómo se las arman, pero tienen otra forma de representación, otra forma de explicar. Son similares, les va a salir a ustedes también cuando hagan ejercicio de esta forma, van a ver que son similares, sus frecuencias tanto acumuladas menor que, tanto la absoluta como la relativa. En nuestro caso estamos usando las acumuladas mayor que. Son similares por el hecho de que son iguales al momento de armar. Y estamos usando la misma frecuencia, la absoluta. Es por eso que son iguales. No es porque sean simétricas, nada que ver. Siempre nos va a salir iguales por el hecho de que estamos usando la misma frecuencia. Muy bien, compañeros, estamos ya en el quinta gráfica que voy a explicarles. Es el histograma de frecuencias. Y nos dice: se usa para representar gráficamente las frecuencias absolutas o relativas de datos cuantitativos, representado por rectángulos. Aquí sí estamos usando, nos está especificando que usemos rectángulos. Por eso les decía que en el principio que no eran rectángulos, eran líneas. En este caso sí son rectángulos, en este histograma sí hay que usar los rectángulos en vertical y deben estar uno al lado del otro sin espacios. Ahí ven nosotros otra diferencia, ¿verdad? Que son, no sé, que tiene que estar uno al lado del otro sin tener espacio. Para lo cual también les voy a explicar con un ejemplo que ya habíamos hecho, una tabla que ya habíamos desarrollado en anteriores videos, que es el representar gráficamente la siguiente tabla de frecuencias sobre el peso de lingotes de acero por el histograma. Muy bien, vamos a decir que tenemos una tabla. Bien, tenemos intervalos, límite inferior y límite superior. En el siguiente tenemos el peso de los lingotes representados por la marca de clase, y la cantidad representada por la frecuencia absoluta, y vemos que la n mayúscula tendría a ser 50, el número total de observaciones, y la frecuencia relativa. Bien, pasemos a realizar las gráficas. Bien, vamos a empezar primero con la frecuencia absoluta. En el eje vertical está la frecuencia absoluta y en el eje horizontal está los límites, los intervalos. En este caso ya no estamos usando lo que son las marcas de clase como en las anteriores gráficas, sino que estamos utilizando los límites, límite inferior, límite superior. Bien, nosotros marcamos en ese eje todos nuestros límites: 91,5, 92,5, 93,5, 94,5, así de esta forma. Ustedes ya tienen la tabla, entonces ya lo van a poder hacer. Y entonces les decía, solamente coloquen los límites, cada uno en el eje horizontal, y en el eje vertical solamente tienen que colocar las frecuencias, obviamente. Y proseguimos. Y les voy a explicar un poquito. De 91,5 a 92,5, ¿cuántos lingotes hay? Pues hay 4. Y hacemos un rectángulo de ese límite hasta el siguiente límite. ¿Ven? Un rectángulo unido. Ahora, para el siguiente. ¿Cuántos lingotes hay de 92,5 a 93,5? Pues hay 11, si no me equivoco. 11 lingotes. Así, de esa forma solamente ustedes lo pueden ir representando, uniendo cada límite
con otro límite para el siguiente. De 93,5 a 94,5 hay 20. Entonces es un rectángulo unido, no separado, unido de cada límite hasta el siguiente límite. De 94,5 a 95,5 hay 9. Ahí ustedes pueden ver. Y de 95,5 a 96,5 hay 6. Ya está. Y eso sería todo por parte de la frecuencia absoluta. Ahora pasemos con la relativa. Colocamos nuevamente el título y los valores, frecuencia relativa y número de intervalos en el eje horizontal. La misma va a ser el propio mismo procedimiento, colocar todos nuestros límites en la parte horizontal y nuestras frecuencias relativas en el eje vertical. Y lo explicamos. De 91,5 a 92,5 hay una proporción de 0,08 y subimos. ¿Ven? Ustedes ven un rectángulo que marca ese 0,08. De 92,5 a 93,5 hay una proporción de 0,22. Subimos hasta el valor de 0,022 de la frecuencia relativa. Y para el valor más alto de 93,5 a 94,5 hay una proporción de 0,40. Es el valor más alto, y lo que es peculiar de esto es que son iguales. Ambas gráficas son iguales, tanto de la absoluta y de la relativa. Van a ver que son las idénticas, pero como ya les he explicado, son solamente se debe al hecho de que estamos usando la misma frecuencia para hacer todas. Es decir, sale la frecuencia relativa de la frecuencia absoluta. Es por esa razón de que tiene la misma forma de la gráfica, pero se debe interpretar de diferente forma. Eso es muy importante. Ahora, de 94,5 a 95,5 hay una proporción de 0,18. Y llegamos al final, que de 95,5 a 96,5 hay una proporción de 0,12 del total de observaciones. Bien, eso sería para las frecuencias absolutas y relativas sobre el histograma. Ahora pasemos a lo que es el sexto tipo de gráfico, que son los polígonos de frecuencias. Y nos dice: se obtiene uniendo los puntos mediante entre las bases superiores de los rectángulos del histograma de frecuencias absoluta y relativa. Bien, para que lo podamos entender mejor, lo voy a explicar con el mismo ejemplo que hemos hecho hace un momento, con el histograma y con la misma tabla de distribución. Ustedes ven, es la misma. Los pesos de los lingotes de acero y la cantidad. Primero, ahí ustedes ven el histograma que hemos hecho hace un momento, a través de rectángulos unidos unos a otros, con la frecuencia absoluta y los intervalos. Ahora, para hacer este polígono, lo que nos dice es que debemos unir líneas en cada uno, pero que estén en el centro, centradas. Es decir, de 0 va a subir hasta el siguiente, hasta el punto medio del primer rectángulo. Ahí ustedes lo pueden ver. De ese punto del medio tienen que subir hasta el siguiente punto del siguiente rectángulo. Y del siguiente al siguiente, para el siguiente tendría que haber un descenso. Y para el siguiente también tiene que estar coincidido con el medio, ambos en el medio. Y por último, bajar. Ahí ustedes pueden ver, ese es el polígono. Simplemente es marcar esas líneas en el medio de cada rectángulo unido. Bien, si esto lo hemos hecho con la frecuencia absoluta, también lo vamos a poder hacer con la frecuencia absoluta, lo vamos a poder hacer con la frecuencia relativa. Ahí ustedes lo pueden ver, ya esto es con la frecuencia relativa. Estoy colocando a marcar los intervalos y lo propio. Marcamos una línea, empezar de 0 hasta el primer rectángulo, a la mitad. Ahí lo pueden ver. Ahora de este rectángulo al siguiente, al medio. Ahí. El siguiente también. Y el siguiente bajaría. Lo propio con el siguiente. Y el último pues simplemente iría hasta acabaría ahí. Y eso sería todo. Eso es el polígono de frecuencias. Es simplemente como completar, ¿no?, el histograma. Pero eso es lo que nos indica este tipo de gráficos. Muy bien, pasemos al siguiente.
El 7 es el polígono de frecuencias acumuladas menor que. Hay dos, por ejemplo, polígono de frecuencias hay acumuladas, ustedes ya lo saben, el menor que y mayor que, pero un nombre que usa mucho es la ojiva menor y la ojiva mayor. Y ya se ha dado de cuenta, seguro, se le dice ojiva menor por el hecho de que somos frecuencias absolutas o relativas acumuladas menor que. Así que si le dicen hagan una ojiva menor, ustedes allá voy a usar las frecuencias acumuladas menor que de la absoluta y de la relativa. Simplemente es eso. Y ahí lo dice, miren. Es la representación de las frecuencias acumuladas menor que se construye levantando un extremo superior de cada clase cuya longitud coincida con la frecuencia acumulada o relativa acumulada. Luego se unen los segmentos de redes. Ya ustedes ven, lo voy a hacer con el mismo ejemplo que tenemos de los lingotes de acero. Y ahí tienen las frecuencias acumuladas menor que. Podemos proseguir. Y se habla de la siguiente forma. Colocamos siempre el título sobre qué estamos aplicando en la gráfica, los valores, ahí ustedes pueden ver, límite, perdón, frecuencia absoluta acumulada menor que y marca de clase. Ya no es, intervalo de clase, ya no es marca de clase, por el hecho de que lleva y prima. Es los intervalos, límite superior y límite inferior. Y se lo marca de la siguiente forma. De 91,5 a 92,5, ¿cuántos valores hay? Si no me equivoco, hay 5. Tiene que subir hasta 5. Entonces ustedes pueden ver que simplemente es una línea ascendente hacia arriba. Ahora de 92,5 a 93,5, si no me equivoco, hay 15, si no me equivoco. Y marcamos una desde este extremo hasta el siguiente extremo. Ahora de 93,5 a 94,5 hay 35, si no me equivoco. Y nuevamente una línea recta de ese extremo, de ese intervalo al siguiente intervalo. Hacemos una línea por siguiente. 94,5 a 95,5 hasta ahí 40, si no me equivoco. 45, sí, 45. Hacemos la correspondiente línea y para el último obviamente sería que 95,5 a 96,5 hay 50, por lo que sería nuestro punto máximo de ascenso, ¿no? Así simplemente se construye este polígono con las frecuencias acumuladas menor que, también llamada ojiva menor. Bien, pues sigamos con la frecuencia relativa. Ahí ustedes pueden ver, tiene la misma forma que de la absoluta acumulada. Colocamos nuestros valores en cada extremo. El título es muy importante. Frecuencia acumulada relativa menor que y número de intervalos, límite inferior y superior. Ustedes pueden ver ahí en el eje horizontal y en el eje vertical la frecuencia relativa. Es lo mismo, lo propio que hemos hecho en lo anterior, simplemente marcar, ¿no?, los puntos de 91,5 a 92,5 hay una proporción de 0,10. Ahí está. Hacer una línea desde ese límite al siguiente límite, una línea ascendente hasta 0,010. El siguiente, de 92,5 a 93,5 hay una proporción de 0,25, si no me equivoco, y marco una línea ascendente otra vez. Desde ese punto, desde ese intervalo hasta el siguiente intervalo. Una línea recta. Pues eso sería, simplemente es marcar líneas de intervalo al siguiente intervalo. Ustedes se han dado cuenta. Simplemente marcar líneas de un intervalo a otro. Y va a tener nuevamente la forma ascendente. Bien, ahora pasemos a las siguientes ojiva. La ojiva mayor. La ojiva mayor es la representación gráfica de una distribución de frecuencias mayor que, allá nos dice, se construye completamente similar a la ojiva menor. O sea, vamos a seguir los mismos pasos de la anterior. Ahí ustedes ven la tabla, que ya lo he completado, con las frecuencias acumuladas mayor que, tanto absoluta y relativa, las últimas dos columnas. Y bueno, pues llegamos a graficar. Nos ha indicado que tiene la misma forma de graficar, o sea, vamos a los mismos pasos. Bien, colocamos el título.
nos ubicamos los puntos, frecuencia absoluta acumulada mayor que y número de intervalos, límite superior e inferior. Y empezamos con el primero. De 91,5 a 92,5, o sea, de 91,5 llega hasta el valor máximo, porque eso es una sumatoria de 50. Hasta 92,5 bajaría al valor de 45. Y ustedes ven, marcamos una línea descendente, línea recta hacia abajo. Para el siguiente, 92,5 a 93,5, por ahí vamos a marcar otra línea que tendría el valor de 35 también, sí, 35. Una línea descendente y así uniríamos todos los puntos. Simplemente es ubicarnos del límite al límite cuánto hay de cuánto es la frecuencia que está en ese número de intervalos y marcar las líneas correspondientes. Ustedes se van a dar más de cuenta cuando lo estén haciendo ustedes mismos, pero les estoy indicando cómo tienen que hacerlo. De un límite al siguiente límite simplemente es marcar cuánto es la frecuencia. En este caso, como es ojiva mayor, va a tener esa forma peculiar de tener una gráfica descendente hacia abajo. Lo propio va a pasar con la frecuencia relativa acumulada mayor que. Veámoslo. Ahí ustedes pueden verlo. Los mismos pasos que les he mencionado. Frecuencia relativa acumulada mayor que y intervalos. El valor más alto sería 1, ya que ahí es donde empieza. De 91,5 llegaría hasta el valor de 1. Ahora de 91,5 a 92,5 tendrá un descenso a 0,90 si no me equivoco. Sí, 0,90. Y se lo hace de la misma forma. De 92,5 a 93,5 un descenso hasta 0,70. Una línea recta marcamos entre esos dos. Y de 93,5 al 94,5, perdón, de 92,5 a 93,5 nuevamente hay un descenso hasta 0,30 si no me equivoco. Ahora de 94,5 a 95,5 otro descenso hasta 0,10 si no me equivoco. Entonces ya tienen la tabla ahí. Entonces he puesto la tabla para que lo puedan agarrar y comparar con la gráfica. Lo que pasa es que yo no tengo ahorita la gráfica, digo la tabla para indicarles bien, pero sí está bien hecha porque he hecho con los valores de la tabla. Así que simplemente es ubicarnos en qué punto tiene que descender. Eso es muy importante al momento que estén marcando los valores. Desciende y al final de 95,5 tiene un descenso hasta 96,5 con el valor de 0 hasta el infinito. Esto sería, bueno, las dos frecuencias o las dos ojivas menor que hay. Así que ustedes ya saben, si nos dicen hagan una ojiva menor, agarran las frecuencias acumuladas, perdón, las ojivas mayor. Si estamos con las ojivas mayor, con las frecuencias acumuladas mayor que. Entonces, de esa forma ustedes ya van a saber cómo graficarlas, son líneas simplemente. Bien, pasemos a la última, que vendría a ser la gráfica de líneas. Ustedes me dirán, pero ya hemos hecho gráfica de líneas, es la anterior. Pues no, esa era ojiva y nos ayuda a representar frecuencias, pero en este caso vamos a representar con líneas, ya no frecuencias acumuladas, sino simplemente una frecuencia absoluta, por así decirlo. Y veamos lo que dice. Son aquellas que se representan en unos ejes de coordenadas cartesianos mediante unas líneas rectas o quebradas. Ejemplo, el ejemplo que les voy a dar es el número de tornillos de un almacén en el último día de cada mes. Y ustedes lo pueden ver, empezamos del mes de enero hasta diciembre. Y lo que están abajo, en la siguiente casilla, son los números de los últimos cantidad de tornillos que ha quedado. Es decir, que en el mes de enero solamente han quedado 4 tornillos, en febrero solo 5 tornillos, en marzo lo propio, abril 6, mayo 6, junio 6, julio 7, agosto 7, septiembre 7, octubre 6 y noviembre 6, diciembre 5. Bien, esto para nosotros es una frecuencia absoluta, lo que tenemos ahí, porque nos están describiendo cuántos tornillos hay, cuántos tornillos ha quedado el último día de cada mes. No es una acumulada.
y sin embargo sí vamos a poder representar esos datos con una gráfica de líneas, y se hace de la siguiente forma. Bien, ahí se lo estoy poniendo yo. Del mes de enero a febrero, ¿cuántos tornillos había? Pues había 5, y marcan la línea. Del mes de enero a febrero, la cantidad de tornillos que había. De febrero a marzo, lo propio. De marzo a abril, simplemente marcan esas líneas. De cada mes a cada mes, ¿cuántos hay? El mes de enero, por ejemplo, de enero a febrero, ese es el mes de enero. En el mes de febrero a marzo, ese es febrero. Marzo, abril, ese es de marzo. Abril, mayo, ese es abril. Mayo, junio, ese es marzo. Si tiene que haber 12 columnitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, y solamente se marca con líneas los valores que corresponden a cada valor. En el mes de enero he dicho que 5, entonces solamente es marcar líneas. Y de esa forma se grafica. Así, para simplemente indicarles, pues pueden ver que en el mes de junio es el valor más alto. Agosto es el mes donde han quedado mucho más tornillos, para explicarlos así. Y en el mes que ha habido menos tornillos ha sido en el primer mes de enero. Sí, en el primer mes de enero. Y los tornillos que más han, pues los que más ha sobrado ha sido en los meses de julio, agosto y septiembre. Bueno, eso sería todo, compañeros. Recordar siempre que pongan los valores. Y he puesto, por ejemplo, en el eje vertical la cantidad de tornillos que han quedado, y en el eje horizontal los meses. Siempre colocan eso para ubicarnos bien, si no van a tener muchos problemas al momento de graficar y al interpretar. Bien, eso sería todo, compañeros. Ya pasaríamos a lo que son las media, mediana y moda, que bueno, lo voy a explicar en el siguiente video. Pero quería explicaros este tipo de gráficas que hay. Eso sería todo, compañeros. Cualquier consulta déjenlo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Bye.